Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios en la escuela sabática. Sean bienvenidos una vez más a este momento de adoración. Es un sábado más que estamos adorando a nuestro Dios. Estamos gozosos de adorar a Cristo. La iglesia, el Fuerte Pegón de la ciudad de Iriamba, les envía un saludo fraterno en Cristo Jesús a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de las diferentes señales de cable en Los Ángeles, en México, acá en Nicaragua, estamos por Te Comunica, y también a los hermanos que nos siguen sábado, que ya tiene lista esa aplicación para que le llegue la notificación de que estamos en vivo, en YouTube, en Facebook, estamos también, nos puede hallar como Olam 7 y también estamos en Instagram. Así que, mis queridos hermanos, bienvenidos. Esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante. Hemos estado estudiando ese precioso libro de la historia de la redención y vamos a prepararnos para entrar al capítulo de dos grandes personajes. Esta mañana vamos a entrar a dos grandes personajes, como lo son Seth y Enoc, que representan realmente dos puntos de inflexión importantes en la historia de cómo Dios ha tratado con los redimidos. La historia del pecado nos dice que la pareja finalmente fue expulsada y al ser expulsado el ser humano, obviamente el pecado nos separó de Dios, realmente. Pero vamos a pedir la bendición de Dios antes de estudiar la palabra de Dios esta mañana. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre, poderoso Señor, a ti la honra y la gloria y el honor. Nuestras lenguas declaran que Cristo es el Señor. Nuestra alma te alaba, oh Señor, aún en medio de los azotes y las tempestades, porque sabemos que esta barca está segura, porque Cristo está al frente de ella. Señor, estamos contentos de un sábado más abrir tu palabra. Lo hacemos confiados en que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, porque es el Espíritu de Dios el que revela la verdad al hombre, y es el Espíritu de Dios el que trata de traer al hombre inconverso a tus caminos. Una vez más, Señor, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, habla a tus hijos a través de las distintas señales de los hermanos que están sintonizando este tema. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Mis queridos hermanos, entonces vamos a hablar de estos dos grandes personajes. Ahora, ¿por qué es importante Seth para nosotros? Lo vamos a ver hoy desde la perspectiva de la palabra de Dios. Adán y Eva obviamente son expulsados, pierden el privilegio más grande que puede tener un ser humano. El privilegio más grande que puede tener un ser humano es la comunión con Dios. No hay otro más importante. Y ellos tenían el privilegio de la comunión cara a cara. No busque más gente, que nadie más la volvió a tener. Ni aún Moisés, que hablaba cara a cara, pero ya era en un contexto de pecado. Así que vamos a ir de nuevo. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 3.
Vayamos al libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Finalmente, dice Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Cuál fue la primera consecuencia del pecado? ¿Cuál fue la primera consecuencia del pecado? La destitución de la gloria de Dios. El hombre ya no estaba en la posición de estar en la gloria de Dios. El hombre perdió ese privilegio. El hombre perdió ese privilegio, esa comunión con Dios se perdió. Sencillamente el pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace qué es lo que creó esa barrera? El pecado. Sencillamente el pecado quebranta la relación del hombre con Dios. Esa intimidad, esa caminata con Dios. Y luego, finalmente, el resultado. Esto es sencillo, hermano. El hombre, al estar fuera de la presencia de Dios, ya no tiene, dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, el hombre pierde ese estatus de comunión con Dios. Y por eso ya de Abel para acá, de los primeros hijos de Adán para acá, todos nosotros hemos nacido separados de Dios. Todos, absolutamente todos. Por eso usted ve en este mundo de todo y para todo. Hay gente que vive, practica y su comportamiento es peor que los animales, porque obviamente, hermano, de este lado del mundo, el pecado es un muro de separación entre el hombre y Dios, y nosotros lo que hoy vemos en el mundo son consecuencias ¿de qué? De haber perdido la comunión con Dios, sencillamente. Pandemia, guerra, desastres, bombas, terrorismo, hambre, miseria, todo esto, enciérralo en un solo punto y ponga la humanidad separada de Dios. Porque de Dios viene todo lo bueno, pero tú no estás conectado a Dios. Entonces, por eso es lo que dice este texto. Dice, por cuanto todos pecaron y todos quedaron destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Por eso carecemos de la gloria de Dios. Por eso lo normal es la desgracia, lo normal es la muerte, lo normal es que sucedan tantas cosas trágicas y muy pocas buenas contadas con los dedos de la mano. Y lo dice el profeta Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 59. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 59. Por si a veces nosotros se nos olvida en la situación en la que estamos y tenemos la tendencia a culpar a Dios. Hay gente que habla, dice, es que la pandemia la mandó Dios, es que esto lo mandó Dios, es que esto pasa por la voluntad de Dios. Hermano, Dios fue claro, el día que ustedes coman van a morir. Dios no bromea y ellos lo hicieron y la desgracia vino para todos. Nos pasan y nos suceden tantas cosas porque quedamos a merced del mal, del diablo y del mal. Vamos a ir al libro de Isaías 59. Dice, la mano del Señor, ¿qué cosa? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde está el problema con la humanidad? ¿A dónde está el problema con nosotros? La mano del Señor no se acortó. ¿Para qué? Para salvar, mis queridos hermanos. No es que Dios perdió la función. Si hay algo que puede anular tu bendición es el pecado, mi querido hermano. Y a mí me gusta siempre comparar el pecado como la pólvora. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que todos somos pecadores, ¿cómo va a ser Dios para llevarnos? Bueno, eso es sencillo. Usted nace con sus bolsillos llenos de pólvora. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Y tus bolsillos están llenos de pólvora. Entonces, cuando tú vienes a Cristo,
Cristo viene y te vacía esos bolsillos. Pero en la caminata cristiana, tú puedes comenzar de nuevo a echar pólvora a tu cuerpo. Cuando comenzamos a alimentar la carne, cuando comenzamos a frecuentar lugares que no debemos, cuando comenzamos a comer de la manera que no debemos, cuando comenzamos a ver lo que no debemos, vamos metiendo pólvora y pólvora y pólvora, y entonces cuando viene Cristo, simplemente esa pólvora explota. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con la ayuda de Dios, obviamente, es deshacernos de todo eso. Así que dice, la mano del Señor no se ha cortado, ni se agravó su oído para oír. No es que Dios no esté escuchando, versículo 2, sino que vuestras iniquidades os han separado ¿de quién? De Dios. Sencillo, hermano, el pecado nos separó de Dios a todos y a todas. Pero ahora mira qué interesante. ¿Por qué traigo a colación esta introducción en este tema importante? El hombre queda separado de Dios. Y ahí sí estamos en serios problemas, hermano. Porque la separación de Dios solo nos lleva a un destino, la muerte. ¿Y por qué nos lleva a un destino? Porque Dios es vida. Pero como tú no estás conectado a la vida, ¿qué va a pasar? Vas a morir, irremediablemente. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Ahora, ¿qué cosa es el pecado? Aquí lo dice. Bueno, 1 Juan 3:4 dice que es la transgresión de la ley, sí. Pero hay una causa de esa transgresión. El pecado es un estado de separación del hombre con Dios. El pecado es una separación del hombre con Dios. Usted puede hacer las mejores obras. Usted puede decir, bueno, yo soy un filántropo, doy de comer a los pobres, ayudo, pero tú estás separado de Dios, tú estás en pecado. Así de sencillo. Lo dice me gusta como lo dice Pablo, cuando dice, si yo diera mi cuerpo a ser quemado y diera todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, ¿qué cosa? ¿De nada? O sea, porque hermanos, la vida sin Dios es una vida en pecado. Pero tú me puedes decir, no, pero yo no tomo, yo no fumo, pero estás separado de Dios. Estás viviendo sin Dios. Vivir sin Dios es vivir ¿en qué cosa? En pecado. El pecado es separación de Dios. Eso es el pecado, separación de Dios. Todo aquel que viva separado de Dios, vive en qué cosa? En pecado. Ay, bueno, y robo y adulterio, sí, esos son resultados de que tú ya te separaste de Dios. Esos son resultados de la separación. Porque, por ejemplo, algunos me quedan viendo raro, ya les voy a explicar. Salmo 51:5, vea bien, note este ejemplo, Salmo 51:5. ¿Qué dice? En cambio, en maldad, ¿qué cosa? En maldad, ¿qué cosa? Nací yo. Ahora, rasco la cabeza y digo, pero si estamos hablando de un niño. Se supone que los niños son de Dios y que no nacen en maldad. Déjeme decirle que el niño desde chiquito, desde tierno, él tiene rasgo de egoísmo. Porque si el niño a las 2 de la mañana le dio hambre, él patalea y llora por el pecho, así no le interesa que la mamá esté rendida y cansada de trabajar. Y el chiquito le quita el juguete al otro y él no quiere que nadie lo agarre. Y usted dice, ¿y dónde aprendió el niño el egoísmo? El egoísmo viene en la genética humana, hermano. Eso es lo que dice el Salmo. Todo ser humano que nace en este mundo, nace en, ¿qué cosa? En pecado. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué cosa es el pecado? ¿El pecado es un estado o es una acción? El pecado es un estado. El pecado es estar separado de Dios. Eso es lo que sucedió con ellos. Al separarse de Dios, obviamente, como dice Jesús, separados de mí,
Entonces, lo único que vamos a producir cuando estamos separados de Dios es ¿qué cosa? Son obras de pecado. Y ahí usted ve el resultado. ¿Por qué el mundo está lleno de crímenes? ¿Por qué está lleno de violaciones, de robos, de estafa? La gente se especializa en estafar hasta cibernéticamente y las mentes están, como dice el diluvio, y todo pensamiento y designio era de continuamente ¿a qué cosa? Y usted dice, ¿a la qué técnicas para lo malo? Bueno, así es, hermano, y cierran, no mire usted con la pornografía, le cierran un canal y la gente inventa otro, y van violando los principios de la cibernética y de la tecnología, y de tal manera, hermano, que esta generación ya superó a Sodoma y a los antidiluvianos. Nosotros nacimos, hermano, y lo que usted está viendo es ya los confines de la historia. Usted está viendo la versión del ser humano más perversa de todos los tiempos. No lo dude, hermano, no lo dude. Y ahora no te dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió ¿qué cosa? Mi madre. Entonces, nosotros al perder esa comunión, ya nosotros nacemos separados de Dios. Por eso Jesús tiene aquel diálogo con aquel maestro. Déjeme decirle, Nicodemo era para comenzar un príncipe, no estamos hablando de cualquier persona, era un hombre que probablemente nunca había consumido licor, no, era alguien que probablemente nunca había fumado, nunca había sido infiel a su esposa. Ejemplo en el barrio, ejemplo en la cuadra, ejemplo en la ciudad. Pero espérese, ejemplo en la iglesia, porque no solamente era miembro de la iglesia, era el anciano, era el líder, y lo sienta Jesús y le dice, amigo, usted tiene que nacer de nuevo, ¿sabe? Wow. ¿Por qué? Porque él hasta ese momento había tenido una vida separada ¿de quién? De Dios, de Dios. Así que el pecado es eso, la separación de Dios. Y tú puedes tener la vida religiosa más perfecta del mundo que puedas tener, pero si no estás unido a Cristo, estás muerto. Lo que pasó con Nicodemo. Y Nicodemo le dice, y él le dio vueltas al asunto, le dice, papito, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Le dice, ya, si yo soy viejo, obviamente él sabía, pero quiso ser diplomático y el hombre fue directo. Ahora, note bien, entonces, ¿cómo hacemos para que el hombre que ahora está separado de Dios, el hombre que ahora está ajeno a todo, pueda caminar con Dios? ¿Cómo es esto posible? Ahora, yo quiero que vaya conmigo al libro de Lucas 1. No olvide el texto, no olvide ese texto del Salmo 51. Todos nosotros, oiga bien esto, todos nosotros los seres humanos nacimos separados de Dios. Hace algunos años hablaba yo con un hermano de ahí de Montetabor, ahí en Managua, y entonces me decía él algo interesante. Me decía, ¿y de qué tengo que arrepentirme yo? Porque estábamos estudiando el tema del arrepentimiento. Yo no bebo, yo no fumo, soy fiel a mi esposa. ¿De qué tengo que arrepentirme? Me decía él. Bueno, yo le dije, hermano, en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros los seres humanos tenemos que volver a Dios. Y ahí mismo, le digo, y en la forma que me estás hablando, se demuestra que tienes orgullo. ¿Por qué? Porque la soberbia dice, no tengo de qué arrepentirme. Ok, vamos a ir al libro de Lucas. Lucas, el capítulo 1. Note lo que dice Lucas, el capítulo 1. Vamos a ir al libro de Lucas. Los primeros capítulos de Lucas están dedicados al nacimiento y a la niñez de Cristo. Note lo que dice Lucas, el capítulo 1. Lucas, vamos a leer Lucas 1,
versículo 29. Vamos al 30. Entonces el ángel agregó: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Obviamente, porque Cristo es la descendencia de David, es decir, el hijo de David. Ahora, cuando se le llama el hijo de David, lo que se está explicando es que él viene de la línea de Judá, porque David era de la tribu de Judá, como heredero de la primogenitura. Vamos al versículo 35. Dice: el ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, dice, note bien lo que dice, por eso el que ha de nacer será llamado como Santo, el Hijo de Dios. Santo, el Hijo de Dios. Ahora, contrario a nosotros, desde el nacimiento, Cristo, ¿cómo fue llamado? ¿Cómo fue llamado? Léalo en su Biblia. Lo de David no aplica para Cristo, porque Cristo nace santo, porque Él es hijo de ¿quién? De Dios. Para comenzar, ninguno de nosotros fue concebido por el Espíritu Santo. Porque hay mucha gente, le voy a explicar esto, hay mucha gente que humanizando tanto a Cristo y algunos con el concepto del pecado, dicen, bueno, es que Cristo también nació en maldad y que Él nació separado de Dios. No, hermano. Le voy a demostrar bíblicamente cuándo fue el único momento que Cristo se separó de Dios. Pero Él jamás se había separado de Dios, ni en el nacimiento, ni cuando nace. Él nace unido al Padre. ¿Y sabe por eso cómo lo llama Pablo? El otro Adán. ¿Por qué cree que Pablo lo llama el otro Adán? Porque ¿qué otro hombre había nacido separado, unido a Dios? ¿Qué otro hombre? El primero nos trajo muerte, el segundo nos trajo ¿qué cosa? Ahora, la naturaleza de las tentaciones de Jesús fueron muy diferentes a las nuestras. Nunca confundamos la naturaleza de Cristo. Porque algunos se han frustrado y dicen, no, pero es que Él tenía que sentir deseos de mujer y deseos de robar y de pecar. No, sus tentaciones fueron distintas porque Él era hijo de Dios. Satanás no le llevó una mujer al desierto porque esa no era la debilidad de Cristo. Satanás no le llevó un dinero que se lo robara porque esa no era la debilidad de Cristo. Cristo era el segundo Adán, con la diferencia que Cristo no falló. Y alguien me comentaba esta mañana, creo que era el hermano Wilfredo, de que Cristo venció en el mismo terreno de Adán. Y yo le dije, Cristo tuvo más desventajas que Adán, porque Adán no encontró una tierra llena de demonios, Cristo sí. Ahora, note bien, ¿en qué momento Él nace como hijo de Dios? ¿Se acuerdan a los 12 años? Cuando le reclamó su papá y su mamá y le dicen, bueno, ¿y a dónde ha estado? Y él dice, señores, en los negocios de mi padre, ¿qué cosa? Él llama padre a Dios. ¿Por qué? Porque él no está separado hasta ese momento de Dios. Y él no nació separado de Dios. Siempre fue el hijo. Pero hay un momento en que se separan. Vaya conmigo. Salmo 22. Salmo 22. Y solo hay un elemento en todo el universo que los podía separar a ellos dos. ¿Cómo se llama ese elemento? Ya lo estudiamos esta mañana. ¿Cómo se llama el elemento que te puede separar a ti y a mí de Dios? Y lo vamos a ver. Vamos a ir al libro de Salmos, al capítulo 22. El Salmo 22 es parte de una cadena de salmos proféticos. Dice el Salmo 22. Salmo capítulo 22.
Note lo que dice la palabra de Dios. Salmo 22. ¿Cómo inicia el Salmo? Dios mío, ¿por qué me has, qué cosa? Desamparado. ¿Por qué estás lejos de mí? Salvación y de mi clamor. ¿A dónde nosotros escuchamos ese mismo clamor? ¿A dónde escuchamos ese mismo clamor, mis queridos hermanos? En la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has? ¿Cuándo fue el único momento en la vida de Cristo que Él experimentó la separación del Padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuándo, mis queridos hermanos? En la cruz del Calvario. Es hasta ese momento que Él experimenta la separación de Dios. ¿Y sabe por qué? Sencillo, hermano. ¿Sabe por qué está experimentando? ¿Sabe qué experimentó Cristo? Cristo experimentó la angustia de estar perdido. Porque lo que Cristo estaba bebiendo allí, era la ira de Dios. La misma ira que van a beber todos aquellos que rechacen a Jesucristo como su Salvador. Y la mayor angustia de esa ira, hermano, ¿sabe cuál es la mayor angustia de esa ira? Más allá del fuego, más allá del castigo, es el sentimiento de separación total de Dios. Cuando usted llega a un punto en que usted dice, estoy perdido y nunca más podré estar con Dios. Esa angustia es a lo que Elena de White dice, que el único temor de Cristo en el Getsemaní era ir a la tumba y no levantarse, de tal manera que el pecado fuera tan grande la culpa, que Él no volviese a vivir. Hablando de su sacrificio, hermano. ¿Cómo lo dice Pablo? 2 Corintios 5. Vamos a lo que lo dice Pablo. Pablo le explica tremendamente bien esto. 2 Corintios, el capítulo 5. 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 18 en adelante. 2 Corintios 5, 18. Note lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos qué cosa? ¿Cómo comenzamos estudiando este estudio? Comenzamos explicando de que el pecado separó al hombre ¿de quién? De Dios. Explicamos de que la separación del hombre con Dios viene ¿desde cuándo? Desde que el hombre es concebido. En algún momento de la vida, todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Por eso le dijo Cristo a Nicodemo, amigo, usted tiene que nacer de nuevo. Al líder, al predicador, anciano de años, pero no había nacido de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ir al cielo. Ahora, dice Pablo, y como lo estudiamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios, hermano. Entonces, viene Dios, y qué maravilloso es Dios, y Dios siempre toma la iniciativa, hermano, que le quede claro acá, Dios siempre toma la iniciativa. Como dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, ¿qué cosa? Os elegí a vosotros. Y dice Juan, nosotros lo amamos a Él porque Él, ¿qué cosa? Nos amó primero. Bajémonos de la nube. Es que yo busqué a Dios. Usted, Dios lo alcanzó, es otra cosa. Ninguno de nosotros busca a Dios. Dice Romanos 3:10, no hay quien busque a Dios. Sí lo dice la Biblia. Que cuando usted siente ese toque en el corazón y usted dice, ya quiero cambiar mi vida, entonces allí cuando Dios toca tu corazón. Pero Dios te ha buscado desde tiempo atrás, que a veces usted dice, ay Señor, me acepta, ya le dediqué 50 años al pecado. Está bien, la misericordia existe, pero Dios
Dios te buscó desde niño. ¿Sabe qué le dice Pablo a Timoteo? Desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las escrituras. No es ley que usted tiene que gastar su vida en vicio y buscar a Dios hasta que tiene 70 años. Búsquelo, joven. Acuerda de tu creador en los días de juventud. Entonces viene Dios y hace lo siguiente, versículo 18, segunda de Corintios 5, 18. Estamos en segunda de los Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién nos reconcilia? Por medio de Cristo. Ahora, ¿por qué necesitábamos tener esta reconciliación? ¿Por qué, hermano? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos ¿de qué cosa? ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, Cristo llega al Calvario y le dice, bueno, hijo, ha llegado el momento. Vamos a reconciliar al hombre con Dios. Vamos a reconciliar al hombre con Dios. Y entonces lo hace a través de Cristo. Versículo 18. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos en 2 de Corintios 5, 18. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que pasa, hermano? El hombre era enemigo de Dios, porque todo aquel que practica el pecado es enemigo de Dios. Simple, sencillo, no le busque la quinta pata, hermano. Por eso dice Santiago, el amor al mundo es enemistad con Dios. Usted no puede servir a dos señores, hermano. Esto es como 2 más 2 es 4, hermano, sencillo. Y entonces viene Dios en la cruz. Esto se llama, hermano, justificación por la fe y salvación. Viene Cristo en el Calvario y asume, óigase bien, la cantidad del pecado y la culpa de toda la humanidad. Óigase bien. ¿Y sabe cuántos pecados cargó Cristo en la cruz del Calvario? Lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Todos, absolutamente todos. Por eso dice Pablo en Hebreos, nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Y ahora mire qué maravilloso es esto. En el Calvario, Cristo, al asumir el pecado, ¿quién es ahora el enemigo de Dios? ¿Quién es ahora el enemigo de Dios? Cristo. En el pecado, Cristo asume la enemistad con Dios. Al recibir, entonces, como Él asume el pecado, la ira de Dios ya no está contra el hombre, sino contra ¿quién? Contra Cristo. Óigase bien esto, hermano. Por eso Cristo bebió la ira de Dios. Y le voy a decir algo, hermano. Solo Cristo podía hacer eso. Si usted y yo, oiga bien lo que le voy a decir, hermano. Si usted y yo le damos un sorbito a la ira de Dios, no amanecemos. Porque a veces nos quejamos. Ay, que Dios me dejó. Vos no sabes lo que es que Dios te abandone. Deja de decir eso, hermano. Ay, es que Dios está molesto conmigo. ¿Querés que Dios se moleste contigo de verdad? Por favor, hermano. A veces nosotros hablamos unas cosas que asustan, hermano. Por favor, hermano. El día que Dios se moleste contigo, el día que Dios esté airado contigo, hermano, que nos trague el cielo, hermano, y que nos trague la tierra, hermano. No existe, hermano. Dios te ama. Dios te ama. A algunos, paréntesis aparte, algunos vienen y le dicen a Dios, gracias por tu sacrificio, gracias por lo que Cristo hizo, pero tranquilo, yo no quiero nada con Cristo, así que la factura esa que Cristo vino a pagar, la deuda esa que Cristo, yo la voy a pagar. Y entonces viene Dios y dice, ok, porque Dios respeta el libre albedrío, ¿verdad? Dice Dios, ya Cristo pagó tu deuda, ya Cristo pagó tus pecados, pero tú estás eligiendo pagar tu deuda por tu propio hueso. Nos vemos en el lago de fuego, pues. El que va al lago de fuego, hermano, va por su propia voluntad. Sencillo, sencillo. Porque Dios en Cristo te está dando, ¿qué cosa? Un escape. Y te dice, señores, ya, y dice,
Dice, el diablo dice, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero dice usted, pues es que yo no quiero nada con Dios. Bueno, también agarras terminación. Pero no es culpa de Dios, porque en el Calvario ya Dios pagó tus pecados. Los tuyos. Aunque no, los míos, todos. Absolutamente todo. El borracho que está en la esquina, él ignora que los pecados de él ya fueron pagados en el Calvario. Todo, absolutamente todo. Porque si usted me dice a mí que Cristo no los pagó, entonces eso fue a media y eso no vale. Pero el sacrificio de Cristo fue por los pecados de todos y de todos los tiempos. Completo. La prostituta que se viste y ya sale en las noches a vender su cuerpo, ella no sabe que ya se pagó su deuda. Por eso vive así como vive. Por eso, ¿qué significa la palabra? ¿Sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas, ¿qué cosa? Si usted cree que el evangelio es andar condenando gente, usted anda predicando el evangelio del diablo. El evangelio son buenas noticias. ¿Sabe qué cosa es el evangelio? Es decirte, hey, brother, Henry, ya Dios te perdonó, hermano. Es hora que cambie. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio, hermano. Hey, es hora de cambio, hermano. Ya. No mire lo que dijeron los ángeles cuando Cristo nació. Gloria a Dios en las alturas y paz ¿a dónde? A los hombres. ¿Por qué paz? Porque Cristo venía a hacerse pecado. Pero oye, viene usted y dice, no, yo no quiero nada con Dios, realmente que está bonito esto, pero no, ok, dice Dios, ok. Nos vemos en el juicio. Y entonces viene Dios y le dice, yo te ofrecí, ¿te acuerdas que hay invitación a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando te amaban los hermanos? ¿Te acuerdas cuando fuiste al culto? Dijiste que te gustó, pero no aceptaste. No, bueno, entonces Cristo pagó tu culpa. Mira bien, Cristo pagó tu culpa, pero como tú rechazas ese regalo que se llama gracia, tú lo rechazas, entonces, ok, entonces quiere decir que tú vas a pagar la cuenta. Y algunos dicen, yo la pago, ok. Y por eso ahí será el lloro y el crujir, pero no es porque Dios quiera, porque dice que el fuego está preparado para el diablo y ¿quién? Y sus ángeles. Ahora vea lo que dice el 19. Estamos en 2 Corintios 5, 18. Vea bien, mire qué tremendo. Esto es revelación celestial, hermano. Por eso es que lo está diciendo Pablo, hermano. Y usted se asusta y dice, wow, ya Dios pagó mis pecados. Claro que sí, hermano. Pero tienes que aceptar, porque Dios no te lo va a imponer nunca. Porque todo el que vaya al cielo, David, va a ir voluntariamente. ¿Entienden? Voluntariamente. Si usted no acepta, dice Dios, mi respeto para tu decisión. Porque si hay alguien que respeta la decisión del ser humano, ¿quién es? Y dice, mire bien, 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo. Está asustado usted. Perdón, todo proviene de Dios, dice Pablo. ¿Quién nos reconcilió consigo? ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de qué cosa. ¿El ministerio de qué cosa? ¿En qué consiste nuestro ministerio? En reconciliar hombres con quién. Por eso vengo yo y le digo, hermano, ya Dios pagó tus pecados, no necesitas ser enemigo de Dios ya. Ese es el ministerio del predicador. Ese es el ministerio de Olán. Decirle al mundo, Dios te ama, ya Dios pagó en Cristo tu deuda. No somos enemigos. Dios. Ese es el ministerio. Ahora, pero oiga bien, 19. Vamos al 19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. ¿Cuánto es el mundo, hermano? ¿Cuánto es todo? Ay, no, pero el drogo, ese no. No, pero el borracho, todo. Deje de andar condenando gente, hermano. Aquí son todos. Oye, porque nosotros somos expertos. No, pero es que fulano no cambia, pero es que el otro no cambia. Hermano, este es paquete completo. Porque a veces nosotros somos tremendos a etiquetar gente. Y este no, este sí, este no. A todos los metió en el paquete. Que no todos aceptan. Esos son otros 100 pesos.
Porque de parte de Dios, todos nos vamos para allá. Pero el problema es que no todos quieren. Mire bien, y le voy a explicar esto, hermano. Hoy, mucha gente eligió venir a la iglesia y otros eligen ir al mundo. Ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Dios. Dice, me invitó el doctor el sábado a la iglesia, pero me salió un viaje ahí a Mazachapa a comer pescado, a ver guarda. Voy a ir a la playa. Y Dios dice, bueno, mi muchachito ya tuvo la invitación, no quiso, sorry. Pero de mi parte, dice Dios, de mi parte, dice el Señor, ¿a cuánto reconcilió? Al mundo entero, aún aquellos que hoy dicen que no existe. Como dice el Salmo, el necio que dice que Dios no existe. Pero no todos quieren. Algunos andan en la vida de lujo, ¿verdad? Viviendo perdidamente, dándole al vicio. Dice, no, es que yo vivo mi vida. Ok, dice el Señor. Entonces sigamos leyendo, 19, estamos en el 19. ¿Qué hace Dios para que esa reconciliación exista? Dice, no tomándole a los hombres, ¿qué cosa? Sus pecados. Y ahora quiero explicar un concepto. Y yo siempre me gusta explicarlo rápidamente. Dios no perdona pecados. Usted dice, puede sorprender. Usted dice, ¿cómo? Pero yo vengo aquí a la iglesia que Dios me perdone los pecados. No. Hemos tenido un concepto equivocado. Dios, porque si Dios perdona el pecado, violaría su ley. Le voy a poner un ejemplo. Usted se tiró contra la vía. Vamos a poner el ejemplo que Dios es el policía. Lo para. Y le dice, ¿y ay, qué te pasó? Sí, hermano, me distraje, me tiré al otro carril. Y entonces viene Dios y le dice, ok, no te preocupes. Última vez, oíste, andate. La ley se violó. Y usted dice, ay, qué misericordioso es el policía. Dios no es así. Dios dice, ok, la multa son 1,500. Pero, te tengo una buena noticia. La ley la vamos a cumplir, porque la multa la vamos a pagar. Lo único que esos 1,500 yo los voy a asumir. Eso es lo que hace Dios. Pero Dios nunca viola su ley. Entonces Dios, ¿sabe lo que hizo Dios? No es que le dijo al mundo, ok, no se preocupen, yo no les voy a tomar en cuenta nada. No. Tantos adulterios y crímenes y violaciones y robo. Agarró toda esa culpa. O sea, ok, no la vas a pagar tú, no la vas a pagar. Pero ¿sabe quién la va a pagar? Se la colocó a Cristo. Porque esto hay que pagarlo. La ley exige la muerte del pecador y alguien tiene que morir. Nosotros decimos, la gracia. Sí, pues la gracia costó la vida del Hijo. No ande creyendo que es gratis para nosotros. Sí, porque hay gente que te da esa gracia y la gracia. Pero espérate, esto costó el cuello del Hijo. O sea, no creas que solo es de soplar la botella y ahí dice salvación. No, espérate. Agarra la culpa y óigase bien. Por eso la culpa de todos y viene y la aplica al Hijo. ¡Wow! Y entonces ahora, por primera vez, desde tiempos infinitos, ellos que nunca se habían separado, ahora viene el Hijo y dice, ¿por qué qué cosa? ¿Por qué no miraba al Padre el Hijo en ese momento? Porque en ese momento lo hizo, ¿qué cosa? No es que dijo, hey, no te preocupes, yo te perdono, no hay falla. No, hay que pagarlo, El pecado se paga, hermano. No ande creyendo que yo peco y qué rico. Olvídese, todo tiene un costo. Nunca ande creyendo de que el pecado es gratis. Jamás crea eso. El pecado tiene un precio. Que usted no lo pagó. Gloria a Dios al Hijo. Viene y le dice a la mujer, la hallan en adulterio. Dice, y entonces ni yo te condeno, vete y no qué cosa. Pero entonces violó la ley. No, lo que le digo, mi muchachita, esa piedra que le van a tirar, me la van a tirar a mí en el Calvario. Por eso es que le dice, vete y no peques más, porque él en el Calvario iba a pagar ese adulterio.
pero no es porque está violando la ley, porque la ley de Dios es inmutable. Y Dios no juega. Cuando Dios le dijo a ellos, la paga del pecado es la muerte, Dios no estaba jugando. Entonces lo que Él hace es, hermano, es que traspasa la culpa. Es muy diferente a decir perdona. Traspasa la culpa. Y entonces ahora, oiga bien, la culpa de muerte que pendía sobre mí, ahora la coloca sobre ¿quién? En el Calvario. En el Hijo. Y viene el Hijo y le dice, ¡hey, papá! Y hasta el cielo se oscureció. Porque en ese momento, porque el pecado, ¿qué hace? Separa. Cristo estaba separado del Padre. Wow. Por primera vez en tiempos y tiempos eternos. Wow. Misterio de los misterios. Y dice el versículo 19. Sigamos leyendo. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la redención. Así dice, note bien, versículo 20. Así, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, y ahora mire qué tremendo lo que dice el apóstol, como si Dios, ¿qué cosa? Ay, hermano, no solamente pagó tu culpa, no solamente dio la vida, ¿sabe qué hace? Te ruega, hermano, de mil maneras le ruega al hombre. Y el hombre, hermano, va a llegar al culto, hermano, lo esperamos en la iglesia, Cristo te ama, te invitamos, vení, hermano, si el beneficiado eres tú y yo. Pero así es Dios es lindo, ¿verdad? Dios es bueno. Y dice Dios, ok, no importa. Si tú crees que si hay que rogar, ruego, dice Dios. Imagínense, el Dios infinito rogándole a la criatura miserable y pecadora, ¿verdad? Nosotros somos medio cínicos, ¿verdad? Ay, que me ruegue Dios. Pero bueno, dice Dios, te amo tanto que lo hago. Y dice Pablo, nosotros rogamos reconciliados con Dios. Y ahora no te dice el versículo 21. Aquí está. Al que no, ¿qué cosa? ¿Qué hizo Dios? Dios lo hizo, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta? Él bebió la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? La culpa, los pecados sobre él. Porque la ley había que cumplirla. Y en dos dimensiones. Cristo cumple la ley en dos dimensiones. Uno, Cristo paga con su muerte, con su sangre, paga la deuda. Pero no solamente había que hacer eso. Este texto es muy profundo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo, ¿qué cosa? Pecado. En el Calvario, Cristo asume el pecado de la humanidad y lo paga, hermano. Por eso viene él y le dice, cuando le abrieron el techo, ¿se acuerdan? Cuando abrieron el techo y viene Cristo y queda viendo al muchacho, al paralítico, y le dice Cristo, antes de sanarlo, viene Cristo y le dice, porque Cristo lee el alma de él, y Cristo lee que el muchacho lo que quería era paz. O sea, el muchacho lo que le está diciendo con los ojos a Cristo, no importa si voy a morir tieso, solo quiero perdón de Dios. Y entonces Cristo viene y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente se espanta y los fariseos, y qué blasfemia. Y entonces viene Cristo y los queda viendo. ¿Ustedes creen que para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder de perdonar pecados? ¿Por qué dice eso él? Y después le dice, hey, levántate y anda. Perdón y sanidad. ¿Por qué dijo eso él? Sencillo, porque él, esa culpa de ese hombre, de ese paralítico, él vino a asumirla, ¿a dónde? En la cruz. Y entonces por eso viene y le dice, y me gusta, pues para que sepáis, y lo habla con autoridad, le dice, pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder de perdonar pecados. O sea, ninguno de ustedes lo tiene, le dice, porque yo sí voy a dar mi vida. Y viene y les hace una pregunta que es muy profunda, y les dice Cristo, ¿qué es más fácil? Mire lo que dice Cristo, ¿qué es más fácil? Decirle, levántate y anda, o decirle tus pecados te son perdonados.
y ellos se rascaban la cabeza. Obviamente, levántate y anda se lo puede decir cualquier persona, porque hasta los profetas hacían milagros. Los apóstoles hicieron milagros. Levántate y anda lo puede decir cualquiera que está consagrado. Le dice, pero para que sepáis que el Hijo tiene poder de perdonar, tus pecados te son perdonados. Lo que le está diciendo, porque yo en el Calvario voy a pagar todo eso que Él debe. Por eso tengo autoridad de decirle, tus pecados te son perdonados. Y esa misma palabra, Cristo la dice al que con fe lo acepta. Y cuando usted confiesa, Él le dice, te perdono. ¿Por qué? Porque Él pagó, pero Él. Por eso es que es blasfemia que un hombre venga y le diga, ego te absolvo. Eso es la peor blasfemia que puede existir, porque ningún hombre fue al Calvario. El único que tiene autoridad de perdón se llama Jesucristo. No busque otro más. Y ni ande creyendo de que haciendo romerías y procesiones y pagando promesas, usted va a hacer crédito para pagar pecado. Solo hay una sangre, bendita sangre, que puede reconciliarlo con Dios, la sangre del Hijo. No hay más, ni busque, hermano. Hermano, a veces nosotros salimos con unos inventos, hermano, pues es el diablo. ¿Para qué? Para que se desvíe y la gente, dice el diablo, tiene un crédito a favor. Pero cierro con este capítulo, con este texto, 2 Corintios 6. Estamos en el 6. Note bien, Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado y lo hizo enemigo de Dios. Terrible, hermano. Cristo muere la muerte eterna. Experimentó la ira de Dios. Y dice él. Y entonces mire cómo termina el pasaje. Así que siendo colaboradores con Dios. Ojo. No andes creyendo que esto es gracia. ¡Ay, la gracia! ¡Ay, puedo! No. Y como ya me perdonó, puedo pecar. Espérese. No andes confundiendo, dice Pablo. Os recomiendo que no recibáis, ¿qué cosa? No recibas en vano, ¿qué cosa? ¡Wow! O sea, que semejante sacrificio puede ser en vano. Claro que sí. ¿Sabe cuándo? Cuando usted la recibe en vano. ¿Y qué cosa es recibir en vano? Despreciarla. Cuando usted dice, no, está bonito eso del perdón, que Cristo Él asumió mi culpa, pero yo quiero vivir mi vida, me quiero gobernar yo mismo, no quiero nada con Dios. La gracia vino, pero ¿cómo la recibiste? En vano. ¿Se da cuenta? Hay quienes reciben la gracia en vano, lamentablemente. Ya Dios hizo todo. Como dice la parábola, me gusta como lo dice la parábola. Ya están listas las mesas, los toros, el banquete, pero los invitados no quisieron. Hermano querido, esta mañana Dios desea reconciliarse contigo a través de Cristo. Recibe la gracia de corazón. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias te damos. Por las edades infinitas vamos a estudiar tu gran sacrificio. No hay palabras para describir la obra del Hijo en el Calvario. Lo único que decimos es gloria a ti, Señor, y digno es el Cordero. Que todo corazón y toda mente que oiga esta palabra nos arrepintamos, dejemos el pecado y recibamos la gracia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.